gracias al Señor por poder estar en su casa, ¿cierto? Estamos mirando, hay una cantidad de niños y eso nos apura a nosotros para tomar cada uno nuestro rol a que nos llamó el Señor. Y estemos orando por todos esos niños de todas las edades, porque ellos necesitan protección. Amén. Amén. ¿Cuántos se acuerdan lo que yo prediqué el mes pasado? ¿Por qué se ríen? ¿El hermano se acuerda? Amén. Bueno, yo quiero continuar un poquito con eso, pero antes de eso vamos a orar. Amén. Padre, yo te doy gracias porque, Señor, tu Espíritu Santo nos ha traído hasta este lugar. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado palabra. Tu palabra es vida para nosotros, Señor. Tu palabra nos mueve, tu palabra, Señor, nos sostiene. Y te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que viene a darle vida a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que estamos en este lugar, porque tú quieres hablarnos, Señor, en este día. Señor, tú quieres formarnos, tú quieres que seamos mejores, tú quieres, Señor, que hagamos tu voluntad, tú quieres, Señor, que entendamos que andando contigo, Señor, podemos todas las cosas, Señor. Yo te doy gracias porque tú tomas control de todo lo que debe ser controlado. Cada uno de nosotros puede controlar sus pensamientos y llevarnos cautivo a la obediencia de Cristo, Señor, y podemos contar con tu presencia, Señor, y saber de que la única razón, el único motivo, Señor, por el que estamos aquí, que realmente vale la pena, es porque tú eres glorificado. Te exaltamos, Señor, exaltamos tu nombre en este día, Señor, y te damos todas las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un mes atrás yo estaba predicando la palabra del Señor y estaba predicando acerca de... a mí se me olvidó. Estaba predicando acerca de que en los últimos tiempos, le decía Pablo a Timoteo, en los últimos tiempos la gente no va a querer escuchar el Evangelio. La gente va a preferir escuchar fábulas, cuentos. Y hoy día los pastores y los líderes de iglesias y de todos los niveles son populares, los que son divertidos, los que son amenos, los que pueden estar una hora hablando y parece que fueran 15 minutos. Pero el Señor dice de que en su palabra, de que en los últimos tiempos nosotros y el mundo en general iba a elegir este tipo de enseñanzas, la diversión. Nosotros todo lo queremos hacer por entretenimiento, lo que nos entretenga, lo que a mí me guste. Pero bueno, en todo caso es lo que a nosotros nos gusta, ¿cierto? Y el Señor dice, de esta forma va a ser en los últimos tiempos, porque cuando se predique la sana doctrina, la gente se va a aburrir, la gente no le va a gustar, va a encontrar que es doloroso, va a encontrar que es pesado. Le dice, pero Timoteo, te encargo, que te encarezco, que tú a tiempo y afuera de tiempo, tú prediques el Evangelio que vino a predicar Jesucristo. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros. Y podemos decir hoy día nosotros estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo o estamos viviendo, escuchando y alimentándonos de toda la fábula, de todos los cuentos, de todas las historias cristianas, sí, pero historias que nos están llegando por diferentes medios. Hoy día, como nunca en la historia, nosotros somos bombardeados con información. Y nuestra mente recibe más información de la que es capaz de retener. Pero ¿podemos retener el Evangelio? Entre todas las cosas que nosotros escuchamos, ¿podemos retener el Evangelio?
distraemos rápidamente, Pablo está encargando a Timoteo, a la iglesia, porque le dice, el evangelio, aunque es lo mejor que puede recibir el hombre, le incomoda a la carne. A la carne no le gusta el evangelio. Pero Pablo encarga a Timoteo a hacer el trabajo, porque el trabajo de Pablo estaba por terminar. Él dice ahí en 2 de Timoteo 4, que era lo que yo compartía la vez anterior, en los versículos 5 al 8, empieza a decir, amiga, yo ya terminé mi carrera, he guardado la fe, ahora me queda esperar. El Señor va a venir pronto, y dice la Biblia en el original que Pablo está como un barco cuando llega a un lugar y levanta sus anclas. Ustedes saben por qué funciona así, ¿cierto? Cuando un barco llega a puerto, pone las anclas para que el barco ya no se mueva en ninguna parte. Pero cuando va a zarpar, cuando está listo para ir, levanta sus anclas y en cualquier momento puede salir. Y dice la Biblia que Pablo estaba así. Pero aunque Pablo estaba así, Pablo siguió predicando el evangelio. Mientras el Señor Jesucristo no viniera por él, no llegaron los ángeles a buscarle, no llegara el momento de la muerte de Pablo, él se sentía que ya estaba desanclado, que ya no había nada que lo atara aquí a la tierra, sino que mientras estuviera ahí en puerto, él iba a predicar el evangelio. Pablo jamás pensó su jubilación, nunca pensó en que iba a descansar los últimos años, pero eso fue Pablo. Y también decía la vez anterior, cuando estaba hablando de este tema, que Pablo fue una persona que a nosotros nos encanta él como persona, pero nosotros no podemos vivir la experiencia de él. Si bien es cierto, encontramos al mismo Jesucristo, cada uno de nosotros responde en forma diferente al Señor Jesucristo. Pablo se tomó tan en serio el encuentro con Jesús, que él nunca más quiso volver atrás. Él nunca quiso ir a volver a su vieja vida. Nunca quiso volver a su vieja religión. Él nunca quiso retroceder ni por un momento de la decisión que él había tomado cuando él tiene un encuentro con Cristo. Pablo entendió que el evangelio era lo mejor que le había pasado a él. Era lo que más le convenía a él. Yo no sé cuántos de nosotros aquí estamos convencidos como Pablo de que lo mejor que nos pudo haber pasado fue haber encontrado a Jesucristo. El Señor, ¿cierto?, tocó el corazón de Pablo, y Pablo habla de una experiencia tan real, y a veces nosotros la usamos mucho como ilustrar, pero esa es la conversión de Pablo. Y Pablo fue fiel a la respuesta que le dio a Dios, y también nosotros tenemos que analizar cuál ha sido nuestra respuesta a Dios. ¿Hemos sido tan fiel como Pablo fue fiel a esa conversión? ¿O a veces estamos ahí todavía luchando? El cambio de Pablo no fue mágico, no fue instantáneo y Pablo fue transformado. Él tuvo que pasar un proceso. Dios le formó. Él venía con mucha presión de su religión. Él había vivido toda su vida. Era el mejor de todos los religiosos, podríamos decir. Y él tuvo que sacudirse de todas aquellas cosas que no le servían, ¿cierto? Pero se dejó formar por Dios. Y cuando él se deja formar por Dios, Dios le dice, mira, te dejaste formar por mí. Es tan así que Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, imítame a mí como yo
yo invito a Pablo, como yo invito a Cristo. Él no era un arrogante cuando él dijo, invitadme a mí. Él estaba seguro de que él se había dejado formar por el Señor. Y fue tanto lo que él, no fue tanto, en realidad él se entregó con todo al Señor. Que cuando el Señor lo forma, el Señor le encarga el cuidado de la iglesia de él. Le dice, anda y enseña. Y Pablo se dio el trabajo de, en ese tiempo, en los cortos años, pueden haber sido muchos, pero era toda su vida, de enseñar en las ciudades, al liderazgo, a enseñarle a la gente cómo deben conducirse los líderes, cómo deben ellos enseñar, cómo no deben rendirse, ¿cierto? Y cómo ellos deben estar constantemente enseñando a la iglesia. Le encargó Dios a él formar líderes, y conocemos varios ahí en la misma palabra que fueron formados por Pablo. Y Pablo, como decía, nunca se jubiló, pero siguió hasta el final las instrucciones que Dios le había dado para que su iglesia, la iglesia que fundó Jesucristo, pudiera continuar. Casi 2000 años después, aquí en Estocolmo, estamos en el corazón de Estocolmo, nosotros estamos cuidando la iglesia de Dios de la misma manera, y nosotros entendemos que ha llegado el tiempo para la ciudad, ha llegado el tiempo para el país, de que escuchen el Evangelio de Jesucristo y no las fábulas y no todos los cuentos que las distintas religiones están contando. Creo que ha llegado el tiempo para cada uno de nosotros y para cada uno de los creyentes que estamos en esta ciudad, para levantarnos y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros leemos, sabemos que el mundo hoy día está prefiriendo las fábulas, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que el trabajo no va a ser fácil. Pero si ustedes leen los periódicos, hace unos días, la semana anterior, el primer ministro sueco, Reinfeldt, hizo un cambio en su gobierno. ¿Cuántos leyeron esa noticia? Poquito leemos las noticias suecas. Hizo un cambio en su gobierno, ¿ya? Cambió 3 ministros, y uno de esos ministros era, creo que la ministra del Trabajo, no me acuerdo el nombre en este minuto. Y bueno, cualquier primer ministro o presidente puede cambiar su gabinete cuando quiera, de acuerdo a cómo le acomode, ¿cierto? Pero en este trabajo puso a una mujer que levantó grandes titulares. Porque esta mujer, hace unos años atrás, había sido miembro de la iglesia Livesur. ¿Conocen Livesur? La iglesia de Uppsala, ¿cierto? Ella había sido miembro de allá, pero también fue una miembro activa de la organización Ja till livet, que significa sí a la vida, una organización conocida por estar contra el aborto. Y saben ustedes la cantidad de titulares que salían ahí, porque poco menos que Reinfeldt había hecho algo muy malo para el país. Y uno de los titulares, yo no leí mucho la noticia porque yo sabía más o menos lo que iban a hablar. Uno de los titulares decía, porque esa mujer ya no va en la iglesia de Livesur, sino que va en otra iglesia, dice, ella se cambió de iglesia, pero no cambió de ideología. Y eso, los que están trabajando por las escuelas, en los lugares en los dogis y en los lugares de ancianos y en todos los lugares, lo consideran como un peligro. Yo tenía una gana de escribir un montón de, esos Twitter y de todo, al final no hice nada, pero tenía ganas de escribir,
de que si a ella le piden, no la conozco a la mujer, así que no va a tener mi voto en todo caso, pero si a ella le piden que se niegue su fe, porque ellos no hablan de fe, es de ideología, si a ellos le piden que niegue su fe, entonces que saquen de todas las escuelas las yogas, los masajes, los jardines infantiles y todo tipo de cosas que corresponden a otros dioses, tradiciones que ni siquiera son suecas. Pero iba a llegar el día, decía Pablo, en que las naciones, los pueblos, los países, la gente en general, no iba a querer escuchar el Evangelio. Y nosotros, los que estamos aquí, somos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Y tenemos que entender que no somos la gente más agradable que el mundo va a recibir, pero sí que el Señor nos va a llenar, nos va a ir llenando de unción, de poder, de amor, para poder mostrar al mundo que el mundo lo que necesita no es más masaje, no son concentraciones, no son yoga, ni ninguna de esas cosas, sino que el mundo necesita a Jesucristo. ¡Aleluya! Cuando pasan este tipo de cosas, lo único, por ejemplo con el yoga, lo único que se está alimentando es el individualismo, porque ustedes saben que la gente que hace yoga, aunque hayan 10, 100 haciendo yoga, todos se meten en su propio mundo y hacen om, ¿cierto? Y buscan la paz para ellos mismos. Y si el que está al lado no la encontró, no supo hacerlo. Pero era parte de lo que venía, era parte de los nuevos tiempos. La yoga y todas esas cosas, las experiencias, hay instituciones que le pagan a gente para que vayan, gente de la nueva era, para que vayan y le hagan cursos a la gente para que se puedan relajar. Y saben que en Mateo 11:28 Jesús dijo que los que estén cansados se tomen vacaciones. Dice que los que estén cansados, que vayan a Jesucristo y Él nos haría descansar. ¿Cuántos de ustedes han probado descansar en los brazos de papá? ¿Y qué sensación más maravillosa? Cuando podemos sentir que nadie te quiere en el mundo, que todo el mundo está contra ti, pero tú vas a los brazos de papá y Él está ahí para recibirte. Él conoce cada uno de tus defectos, Él conoce cada una de tus debilidades, Él conoce cada uno de esos pasos malos que diste. Pero ahí estás. No para felicitarte por los pasos que diste mal, sino para decirte: tienes esperanza. Si te llenas de mí, no vas a tener necesidad de todo aquello que estás anhelando, que está fuera de ti y fuera de mí. La mayor cantidad de problemas que nosotros tenemos es porque esperamos mucho de nosotros mismos y esperamos mucho de los demás. Y nos olvidamos que el que tiene todo para nosotros es Dios. Que no hay nadie que pueda llenar tus necesidades, por profundas o superficiales que sean, como Jesucristo. Y Él dijo que Él estaba dispuesto a recibirte cuando tú estabas con cargas, y Él estaba dispuesto a llevarte la carga. Pero nosotros normalmente queremos mostrarle la carga al Señor, pero después seguirla llevando a nosotros, porque nos acostumbramos es parte prácticamente de nuestro lenguaje. Ay, no hay problema, tengo que llevar mi carga, que aquí estoy. En estos tiempos
como lo anunciaba Pablo, un tiempo que iba a estar lleno de fábulas y cuentos, es de suma importancia que nosotros seamos alimentados con la palabra para mantenernos en la verdad. Hay cristianos incluso que aún Cristo no les satisface. Tienen que, sí, van a la iglesia, tienen a Jesús, escuchan música cristiana, oran, pero Cristo no es suficiente para ellos. Siempre tienen que buscar la forma de hacer algo más. No voy a preguntar si hay algún cristiano aquí que haga yoga. No voy a preguntar. No voy a preguntar si hay un cristiano que lea el horóscopo o que haga cualquier otra cosa, pero yo sé que los hay, porque Cristo no es suficiente. No es porque no sea suficiente, sino que no es suficiente para él o para ella. Pero ¿a qué nos lleva el Señor? A que nosotros tenemos que entender que la forma en que nosotros podemos mantenernos en la sana doctrina del Evangelio y no en fábulas, es que nosotros tenemos que ver la importancia que tiene el alimento espiritual que estamos comiendo. Si en lo natural nosotros tenemos cuidado, sabemos que el alimento es la energía que nosotros necesitamos durante el día. Los, ¿cómo se llaman? Dietistas dicen de que el desayuno debiera ser el 20% de la ingesta de comida de todo el día, para que nosotros pudiéramos tener fuerza para todo el día. Ahora, todo eso va a ser relativo a con qué trabajas, ¿cierto? Pero de la misma manera, diariamente nosotros necesitamos alimentarnos de Dios. Lo que consumimos hoy, lo que nosotros vamos a la iglesia, nosotros podemos pensar que vamos a la iglesia los domingos, entonces tengo cuerda para toda la semana. Te aseguro que no te va a durar ni hasta mañana. Y muchos dicen que el día lunes es el peor día, estadísticamente estoy hablando, para los cristianos y para los borrachos. Ustedes saben por qué para los borrachos, ¿cierto? Porque tomaron todo el fin de semana y el día lunes van con la cabeza así al trabajo y el olor. Pero para los cristianos, porque a veces tenemos cultos gloriosos y sentimos que ganamos el mundo, sentimos que tenemos poder, pero el día domingo nos vamos a nuestra casa, nos encontramos con nuestra realidad y no somos capaces de decirle al diablo que se quede donde tiene que estar. Y el día lunes ya nos levantamos con problemas. Y el día martes a veces estamos peor. Y el día miércoles ya tenemos que estar llamando, pidiendo oración, ya tenemos que estar ahí diciendo que vamos a ayunar, algo tenemos que hacer, pidiendo socorro a Dios. Porque nos olvidamos que el alimento es algo que nosotros tenemos que ingerir diariamente. Parte de nuestro alimento va a ser guardado como reserva, ¿cierto?, para el día que sea peligroso. Pero la falta de alimento va a producir algo, pero la abundancia de alimento también va a producir algo. Y quiero hablar un poco de eso, de que, por ejemplo, la falta de alimento va a producir hambre. ¿Alguna vez han sentido hambre? Pero hambre? Yo creo que a lo mejor, no sé si hay alguien aquí que haya conocido el hambre de verdad, pero yo puedo darle gracias al Señor, porque todos los días de mi vida, nunca me ha faltado nada. No me han faltado las cosas necesarias, a eso me refiero. Siempre el Señor ha provisto. Entonces, pero vemos que es el hambre. El hambre es una necesidad,
El hambre es una sensación desagradable que puede ser hasta dolorosa, que debilita y hasta puede causar la muerte. El hambre se puede producir por distintas razones, no vamos a entrar en esa, pero una de las razones por las que el hambre se puede producir es porque los cielos sean cerrados. Si los cielos están cerrados a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestro pecado, vamos a pasar hambre. Otra forma de pasar hambre es porque se gasta lo que tiene. Tengo varios versículos bíblicos para comprobar eso, pero para ir más rápido. Otra ocasión en que se pasa hambre es cuando se abandona la casa. Sin Jesús nosotros podemos pasar hambre. Estoy hablando del hambre espiritual. Estoy hablando de ese hambre de que la gente te va a ver saludable, te va a ver reírte, pero por dentro tú vas a estar hambriento, vas a estar necesitado. Pero también el comer te produce satisfacción. ¿Y qué es lo que es la satisfacción? La satisfacción es contentamiento, es una ausencia de necesidad, es estar saciado o hinchado de algo. No de que haya comido porotos o frijoles, pero uno se siente. A veces comemos de que no nos podemos ni mover, ¿sí o no? En la reunión de los varones, yo veía a un hermano, que no voy a decir el nombre, comiendo una lata de Coca-Cola. Él no tenía hambre. O no le gustaba la comida, ¿cierto? No lo veo por aquí, para que me abra los ojos. Pero cuando uno está satisfecho, ya no puede comer más. La palabra del Señor dice en Lucas 11:3, dice de que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, es algo que tenemos que nosotros recordar, no recordarle a Dios porque a Dios se le vaya a olvidar, sino que tenemos que decírselo a Dios porque nosotros tenemos que mostrarle a Él que mi pan, tanto el que me echo a la boca como el que llega a mi espíritu, viene de Él y dependo de Él, de que Él me lo dé. Entonces nosotros tenemos que comprender lo importante que es tener una buena alimentación. Por eso Dios le hablaba a Pablo y Pablo enseñaba a la iglesia que enseña el Evangelio, no fábulas, porque si se enseña el Evangelio, la iglesia va a estar bien alimentada, va a tener buena comida, no va a tener necesidad, va a estar satisfecho de Jesucristo y entonces sus necesidades van a ser saciadas. Y no teniendo el alimento espiritual, entonces nosotros no vamos a encontrar que nos alimente todo lo que sean fábulas, todo lo que no sea de Cristo. Vamos a poder reconocer que esas cosas no son del Señor. ¿Y saben por qué es tan importante esto? ¿Y por qué era necesario que yo comenzara diciendo, Pablo empezó a predicar esto? Porque cuando nosotros estamos satisfechos, cuando nosotros estamos llenos de Cristo, cuando nosotros no tenemos necesidad de otra cosa que no sea Cristo, no podemos ser tentados. Aunque seas cristiano o cristiana, las tentaciones van a venir. Las tentaciones van a poner a prueba tu fe y cuánto estás satisfecho en Cristo. No es una cuestión de que por si acaso vaya a venir una tentación. En Santiago 1:13 dice, cuando seas tentado. O sea, las tentaciones vienen sí o sí.
seas tentado. No sé si podemos leer ahí en Mateo capítulo 5, versículo 28. Quiero dar un ejemplo acerca de eso. Un versículo que dice, el versículo 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice, el que mira para codiciar. No es el que mira, porque todos tenemos ojos y vamos a ver, ¿cierto? Todos tenemos ojos. Si pasa una mujer, 90, 60, 90, y un hombre, porque las mujeres también miran a los hombres, ¿qué será? Tiene que ser otra medida, pero no puede ser 90, 60, 90. Vamos a poder ver que una persona es atractiva a los ojos de los demás. Y eso no es un pecado. Dice que no es el que mira. Dice porque, o sea, todos nosotros tenemos los ojos y estamos mirando, ¿cierto? Sino que cuando nosotros miramos, algo puede provocarnos en nuestros pensamientos, algo puede provocar en nosotros pensamientos, sensaciones, ¿cierto? A lo que nosotros le podemos llamar tentaciones. Pero el que está lleno, el que está satisfecho, se va a acordar de la palabra del Señor, va a escuchar al Espíritu Santo frente a una situación difícil y no va a tener conflictos en negarle a su carne que lo que está sintiendo no está de acuerdo a su persona, no está de acuerdo a las circunstancias, no está de acuerdo al plan de Dios, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda atracción, por insistente que sea, va a poder decir, esto no va conmigo. Pero si no dice eso, va a poder codiciar. Y ahí dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El mirar no debiera ser ningún problema, porque creo que sería un gran problema si fuéramos ciegos, ¿cierto? Pero no controlar el efecto de las cosas que nosotros miramos, ese es un problema. Pero ese va a ser un problema menos en la medida que nosotros estemos llenos de Jesucristo, porque va a estar el Espíritu Santo atentamente indicándonos que tengamos cuidado para que nosotros no caigamos, porque para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos en todas estas cosas. Porque los pensamientos que no se alimentan se van a morir de hambre. Pero si alimentamos un pensamiento, si el recuerdo viene de algo que yo vi y empiezo a decir, de verdad, y empiezo a pensarlo de nuevo, lo retengo y lo dejo estar ahí, entonces eso se va a convertir en un problema. Si hay un vacío espiritual en nosotros, vamos a caer en la tentación. ¿Hay alguien en este lugar que tenga alguna tentación? Ni loco para decirlo, ¿cierto? Porque nosotros nos damos cuenta cuando los demás tienen tentación, pero las de nosotros las tenemos ahí, que nadie las ve, ¿cierto? Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a estar, significa que hemos estado comiendo de Cristo, que nos hemos estado alimentando del Evangelio, que nos hemos estado fortaleciendo en la palabra del Señor.
Y es por eso que tenemos el poder, ¿cierto?, para vencer todos los deseos de la carne. Si no estamos comiendo de Cristo, vamos a tener problemas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros podríamos decir, a ver, aquí, no, yo no estoy en adulterio, no estoy en fornicación, no estoy en inmundicia, no estoy en lascivia, no tengo idolatría, menos en hechicería, y me puedo saltar inmediatamente a homicidio, borrachera, y podemos ver lo que nos pasa a nosotros y lo que les pasa a los demás. Porque el mismo valor que tiene el adulterio lo tiene la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Tienen el mismo valor delante de Dios. Nosotros le damos valores diferentes de acuerdo a lo que nos convenga, pero delante de Dios todos tienen el mismo valor, porque son cosas que nuestra carne está pidiendo y que aunque nosotros las guardemos en secreto, yo puedo decir, yo nunca he sido adúltera, nunca he hecho esto, nunca he hecho esto otro, y el Señor me puede decir al oído, ¿y qué de la confianza? ¿Y qué de los pleitos? ¿Y las envidias? El Señor podría susurrarnos en nuestro oído cosas que solamente nosotros sabemos. Pero el estar llenos del Espíritu Santo es el único antídoto, la única penicilina contra el pecado, contra las obras de la carne. Amén. Pero eso no nos cuentan las fábulas. Eso no nos van a contar los de la nueva era, ni los de yoga. No nos van a contar esas cosas que son dolorosas y que nos duele escucharlas, nos duele sentirlas. Eso nos dice el Evangelio, porque el Evangelio nos llama a libertad. Amén. ¿Cómo enfrentar la tentación? Una cosa tenemos que reconocer, es que todos, absolutamente todos, somos tentados. Amén. Por allá. Todos somos tentados. Los versículos que leímos anteriormente solamente dejan en evidencia las cosas que vemos, y las que no vemos las conoce el Espíritu Santo. El Señor conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, que está en nuestra carne, que se opone al Espíritu, a lo que hemos recibido del Espíritu. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Cuidado. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y este es el Evangelio de Cristo. Trae paz
¿cierto? Trae solución al pecado. Y también nos dice, ten cuidado. Ten cuidado. El diablo no va a encontrar buenos resultados cuando va a tentar a una persona que está llena de Dios. Pero ¿saben qué? El diablo va a estar muy atento, porque será muy diablo, será muy malo, será muy todo lo que tú quieras. Pero tiene un atributo bueno que es mejor que nosotros. Es constante. No se cansa y no termina hasta que no te vea destruido. Solamente porque es constante. Y muchas batallas hemos perdido tú y yo, porque Él ha sido constante y nosotros hemos flaqueado en algún momento. Porque Él espera hasta que tú tengas hambre. Espera hasta el momento de tu debilidad. Mientras te vea lleno del Espíritu Santo, mientras te vea viviendo el Evangelio de Jesucristo, no va a poder hacer ninguna cosa. Pero cuando ve que tienes hambre, cuando ve que te debilitas, entonces dice, ahora es mi tiempo. ¿Y sabes qué? El diablo no respeta a nadie. Él usa tus propias necesidades y las mías, nuestras debilidades, para despertar el deseo. Si no veámoslos así, por cuestión de tiempo, rápidamente, Adán y Eva estaban completos en el Edén. Estaban completos en el Edén. Hasta que ahí en el Génesis capítulo 3 le despertó la curiosidad a Eva. Y él empezó con palabras para despertarle la curiosidad. Así que Dios te ha dicho que no comas de aquí, que ya empezó a contarle cosas. Y ella, que había estado antes llena de Dios, en ese momento no se acordó de lo que le dijo Dios, ¿cierto? Y entonces ella quiso ver, dijo, de verdad, que se ve rico el árbol, ¿cierto? Se ve rica la fruta. Y vio que el árbol era bueno, agradable, y le creyó al diablo y empezó a desear comer el fruto, y no solamente lo comió, sino que también se lo dio, ¿cierto?, al marido, creyendo que obtendría sabiduría, la misma sabiduría de Dios. Vemos ahí en el versículo 7 que los dos tuvieron, tanto Eva como Adán, tuvieron un triste despertar. Los dos me los imagino ahí desorientados diciendo, pero ahora se nos fue, no tenemos la gloria de Dios. Y la desesperación que debe haber habido en ese hombre y en esa mujer, cosiéndose delantales, desesperados, porque habían perdido algo que habían tenido simplemente por una distracción. Y ya no había vuelta atrás. Ellos habían escuchado la voz equivocada que les abrió el apetito de comer lo que no tenían que comer. Pero la palabra dice de que cuando nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Y concupiscencia es malos deseos. Y yo no sé si hay alguien aquí que no tenga malos deseos. Porque a veces nosotros nos ponemos tan cristianos, tan intachables, que decimos, fulano, fulana, fulano, fulana, pecaron, no se supieron. Y a lo mejor es verdad que fulano, fulana y todos pecaron, a lo mejor es verdad. Y si pecaron y cayeron fue por sus propios malos deseos. Pero la pregunta es, ¿qué hay de los nuestros? De esos que todavía nadie descubre. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos enfrentemos. Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí que pueda estorbar
llame mentirosa, que pueda decir: yo no tengo ningún mal deseo, no tengo ningún pensamiento malo. El Señor nos conoce. ¿Y sabe qué? Nos ama a pesar de nuestros malos deseos. Pero Él nos dejó el Evangelio para que nos transformara, para que a lo mejor va a tomar más tiempo con unos que con otros, pero el Señor nos dejó el Evangelio, nos dejó su sangre, nos dejó su verdad. Porque dice que cuando nosotros somos tentados, es porque hay en nosotros algo. O sea, todos nosotros tenemos algo que decirle al Señor: Señor, esto es mi debilidad, mi carácter es mi debilidad, mi forma de ser es mi debilidad, mi irreverencia contigo es mi debilidad. Hay distintos tipos de cosas, pero podemos decir que Jesús fue tentado en todo. Pero la palabra del Señor dice que Él fue lleno del Espíritu Santo y Él no pecó. Y vemos ahí en la historia que cuenta Lucas capítulo 4, cuando viene el diablo y tienta a Jesucristo. Ustedes conocen esa historia, ¿cierto? Jesús estuvo 40 días lleno del Espíritu Santo, y durante todo ese tiempo vemos a Satanás activo. Dice la Biblia que Jesús estuvo 40 días llevado por el Espíritu Santo al desierto, durante 40 días, donde el diablo estuvo observándolo, donde estuvo mirando a qué hora cae, a qué hora muestra su debilidad, a qué hora le hago caer, y estuvo 40 días ahí, tratando, ¿cierto?, activamente de tentarle en distintas cosas. A veces nosotros creemos que porque somos los que somos, el diablo no nos tienta, no tiene ningún problema, ni se preocupa de nosotros. Si eres hijo de Dios, sí se va a preocupar de ti. Pero dice de que el diablo sabía que Jesús era Dios, pero también sabía que Jesús se había despojado de su divinidad, de sus privilegios, ¿cierto? Y en ese momento era un hombre como tú y yo, pero con la diferencia de que estaba lleno del Espíritu Santo. Y durante esos 40 días, Satanás trabajó en contra, ¿cierto? Pero no encontró malos deseos en el corazón de Jesús y por lo tanto no podía hacer nada. Pero pasó algo. ¿Te acuerdas qué pasó? Jesús tuvo hambre. Algo tan chiquitito como eso. Pero Jesús tuvo hambre. Había estado 40 días sin comer, ¿cierto? Físicamente tiene la necesidad corporal de echarle algo al estómago. Y esa fue la ocasión que Satanás encontró, ¿cierto? Usó el mismo argumento que usó contra él. Así que si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Dice que como hombre, Jesús estaba débil. Dice ahí que el diablo lo llevó, dice que el diablo le mostró, dice que el diablo lo puso en un lugar, pero no lo pudo hacer pecar. Y dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dijo ya, porque Jesús le dice, escrito está, ¡pum! El diablo se aburrió, se cansó después de 40 días de trabajo, ¿cierto? Se cansó, se fue, dice que lo dejó tranquilo, pero ahí la misma Biblia que tú tienes, que yo tengo, dice que lo dejó tranquilo por un tiempo, porque el diablo no se cansa. Hebreos capítulo 2
Vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo 14 al 18. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Hay algún hijo de Abraham aquí? Dice el versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Jesús no vino a socorrer a angelitos, a los que se portan bien, a aquellos que no hacen pecado. Jesús no vino a socorrer a ellos. Jesús vino a socorrer a los hijos de Abraham, aquellos que por la fe han creído en Jesucristo, pero que tienen debilidades. Y a ellos, a nosotros, te aseguro que tú estás en la lista. No voy a apuntar a ninguna parte para que no meterme en problemas. Pero a cada uno de nosotros que podemos caer en tentación, dice que la palabra que él vino, él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y él no vino a socorrer a los ángeles, sino que vino a socorrer a hombres y mujeres como tú y yo, que tenemos debilidades. Él vino en auxilio de los que lo necesitan. Vino en auxilio de aquellos que le piden a Él que lo llene. Porque, Señor, si tú no me llenas, yo voy a caer. Si tú no me llenas, yo voy a fallar. Si tú no me llenas, yo no voy a poder cumplir el propósito para el cual tú me llamaste. Si tú no me llenas, me voy a contentar con fábulas, pero no voy a creer en tu evangelio. Si tú no me llenas, ¿qué va a ser de mí? Jesús es nuestra satisfacción. Si nuestra doctrina es la doctrina de Cristo, si nuestro Cristo es nuestro alimento, entonces nosotros estaremos satisfechos. No tendremos hambre, y cuando tengamos hambre vamos a poder ir delante del Señor, y cuando estemos cansados vamos a poder ir delante del Señor, y cuando tengamos sed vamos a poder ir delante del Señor, y cuando necesitamos socorro porque soy tentado, entonces voy a poder pedir auxilio a aquel que vino a auxiliar, a aquel que vino a dar su sangre, para que nosotros no te quedemos eternamente en la condición de nuestras concupiscencias, de nuestros malos deseos. Nosotros no podemos estar mezclando la doctrina de Cristo con las fábulas. No podemos mezclar las filosofías, porque entonces estamos desobedeciendo a Cristo. Buscar a Cristo más a otras enseñanzas, más otras filosofías, más otras cositas, no es suficiente. O sea, nosotros decimos con eso de que Cristo no es suficiente para mí, necesito otras cosas. Pero el que está satisfecho de Cristo no podrá ser tentado. Uno es tentado cuando no está satisfecho de Cristo, y eso no es un problema. No es algo que lo podamos ver en la gente. Es algo particular, es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Pero nuestra insatisfacción, nuestra hambre puede ser de distintas formas, pero delante de Dios es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos tener hambre de algo que no nos gusta. Y
por eso nosotros tenemos que estar llenos de Jesucristo. Nosotros no podríamos tentar con chocolates o sopa de marisco, ¿cierto? O espagueti o chepula para los niños, ¿cierto? Alguien que está satisfecho. ¿Les pasa a ustedes que cuando van al supermercado y tienen hambre, compran un montón de tonteras que al final nunca las cocinan? ¿Les pasa? ¿Y les pasa que cuando ustedes van satisfechos al supermercado, se les olvida hasta traer la leche? Porque como no tenemos hambre, no vemos necesidad. De la misma forma, cuando nosotros estamos llenos de Jesucristo, va a ser muy difícil que el diablo pueda ganar batallas sobre nosotros. Hay gente que de repente se le obliga a comer, pero lo que come no lo disfruta. Se convierte eso en una mala experiencia. Trate de meterle comida a un niño que no quiere comer, para quedar todo sucio, ¿cierto? Pero cuando a alguien le gusta lo que le están ofreciendo, si a ti te gusta la presencia de Jesús, si a ti te encanta la presencia de Jesús, si a ti te satisface la presencia de Jesús, entonces vas a poder elegir: me quedo con Jesús, me lleno de Jesús, y eso me va a dar fuerza, no me va a despertar el apetito por cualquier cosa. Para algunos comer se convierte en una obsesión, ¿cierto? Cuando de repente a veces no queremos comer algo. Estoy pensando, en realidad estoy pensando cuando una mujer está embarazada. Ustedes saben que cuando las mujeres están embarazadas, les da por comer las cosas más raras que pueden haber. Lo que no les gustaba, ahora les gusta. ¿Cierto? Les gusta el olor, les gusta todo. Y lo que antes le encantaba, hoy día le dice, nada, lejos. ¿Cierto? Y se le echa la culpa a esos síntomas a un pequeño bebecito que se está formando dentro. ¿Cierto? Siempre se le echa la culpa a ese bebecito. Mi papá dice que es verdad, que los bebés piden la comida, piden lo que quieren. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Tú y yo que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Amén. Los que hemos nacido de nuevo, hay una vida nueva dentro de nosotros. Y a esa vida nueva hay cosas que no le gustan, hay cosas que le apestan, hay cosas que antes hacíamos, pero que a esa vida no le gusta, no se siente agradable. Y así como una mamá, por amor a ese bebé, y porque ya no le puede, ya le cambiaron las hormonas y no puede comer, entonces no come. Y eso pasa cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos de Cristo. El Señor nos satisface de tal manera que nos puede ofrecer esto. No hagas. Esto, no, el olor no me gusta. Esto no va conmigo. No, yo no lo quiero más. Porque esta vida nueva que está dentro de mí está creciendo. Y esta vida nueva me está pidiendo otras cosas. Esta vida nueva me está pidiendo santidad. Esta vida nueva me está pidiendo comunión con Dios. Esta vida nueva me está pidiendo leer la palabra. ¿Sabes que hay muchos cristianos que creen que están súper bien? Porque yo escucho música cristiana todo el día. Y se conforman. Eso es fábula. No es malo escuchar música cristiana, pero no te edifica. La edificación tiene que ver cuando tú apartas tiempo para estar con el Señor, cuando tú lees la palabra y le dices, Señor, háblame, cuando tú buscas, estás creciendo en el cuerpo. Pero no olvidemos de que lo mejor es estar satisfecho
mientras nosotros no estemos satisfechos de Cristo, no vamos a poder hacer la voluntad completa de Dios. Pero tampoco nos olvidemos que cuando estamos bien, cuando estamos firmes, cuando estamos fuertes, no nos olvidemos que el enemigo va a esperar que tengamos hambre. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Por eso tenemos que bendecirnos más que fijarnos en lo que tú estás mal, en lo que yo estoy mal. Porque ese es el evangelio que le encargó Jesucristo a Pablo, donde tú y yo estemos llenos de la presencia del Señor. Yo les invito a que inclinemos nuestros rostros